Esta mañana cuando empezamos el programa dijimos vamos a tener la visita de un bacteriólogo para saber si esta es la etapa del año más proclive para que aparezcan ciertas afecciones que tengan que ver con bacterias. Y bueno, aceptó la invitación, siendo muy gentil, el doctor Gabriel Bruno. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias por venir. No, muchísimas gracias por la invitación, por estar en esta hermosa radio y un muy lindo programa, muy escuchado, con un periodista de prestigio de todo, y saludarte una vez más ahora al aire por el Día del Periodista. Bueno, muchas gracias. A ver, vamos a empezar por un tema. Relacionamos la llegada del invierno, las bajas temperaturas con las enfermedades respiratorias. El concepto de enfermedades respiratorias. Bueno, el concepto, las enfermedades respiratorias enfocan o engloban una serie de patologías, Miguel, que van desde un resfrío común, una gripe, una sinusitis, faringitis, laringitis, bronquitis y neumonía, que es, diríamos, la patología más importante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está implicado la vida. Generalmente, muchas veces y en muchos casos, la gente se muere por tener un caso de neumonía. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente más de 4 millones de personas en el mundo van a morir por una causa de una infección respiratoria. Y el 30% de los chicos van a tener un caso o más de infecciones respiratorias a lo largo de la temporada invernal. Sí, así que es una patología muy de esta época, muy del frío y muy importante. No vamos a asustar a la gente, pero muchas veces de una simple gripe se puede empezar a complicar el panorama, se puede a complicar la patología y terminar con internaciones y con una serie de problemas que pueden llegar a ser importantes. Es altamente contagioso que alguien esté portando una sintomatología así. Exactamente. ¿Por qué, Miguel? Porque la forma de contagiarse de estas enfermedades, generalmente por ahí una gripe, un resfrío, es el paciente que está enfermo, generalmente tose, estornuda, o el mismo hecho de hablar. Eso va a salir que elimine gotitas de saliva con el microorganismo infectante. Cualquier persona que pasa ocasionalmente por el lugar, al respirar ese tipo de material infectado, también puede llegar a producir si las condiciones en donde él está se da para que produzca la enfermedad. Otra cosa también es el contacto directo con la persona enferma. Siempre por ahí uno saluda a un amigo, un beso, un abrazo, y también ahí se pone en contacto con las bacterias. Y la tercera parte, que generalmente se da más en los chicos, es estar en contacto con materiales que ha sido infectado. Sobre todo se dan en la sala de jardines y que el nene estornuda, que está enfermito y estornuda con un lápiz, y el lápiz se lo presta al otro compañerito, el compañerito se lleva la mano a la boca, comen una galletita, y también eso da la posibilidad de que el chico se enferme, y nos pasa también en los grandes, en un colectivo alguien estornuda. Alguien me decía, justamente un profesional médico, que lo ideal es que cuando se está con esos síntomas ya desde resfríos fuertes o estados gripales, es quedarse en su casa, no alternar en el trabajo, porque eso puede transportar y contagiar a más gente. Exactamente, Miguel. Inclusive no solamente el hecho de estornudar o de toser, taparse la boca, pero no con la mano, porque después con la mano el que está enfermo se la da a un amigo, se la da a un empleado de cualquier lugar, y también transporta bacterias, transporta virus que son altamente infectosos. Generalmente lo que se hace o lo que se recomienda es taparse con el pliegue del brazo, que es un lugar donde en definitiva van a quedar ahí y no van a estar tan expuestos al contagio de otras personas. Y sí, totalmente. Ahora, Miguel, vos sabés que las condiciones de vida moderna nos lleva a tener que estar bien siempre. No solamente es para las cuestiones laborales, sino sociales. Uno trabaja toda la semana y el fin de semana tiene que estar al palo para salir de fiesta. Y cuando uno está enfermo, Miguel, un consejo que uno le puede dar: se tiene que quedar a descansar.
una buena siesta, El reposo, ¿no? un buen reposo. Si no le gusta dormir la siesta, acostado mirando una película, no le gusta estar la gente acostado, sentado mirando televisión, un buen libro, como tenía acá, Sí. cuento de bitácora de Ricardo Caglione. Sí. Y bueno, entonces descansar. En el proceso de descanso, en el proceso es donde el cuerpo adquiere la energía necesaria para combatir la infección. A ver, explícalo bien, eso, bien, más amplio digo, A ver. porque de pronto dicen, que voy a hacer reposo, yo me banco con una gripe o un estado gripal sin faltar al trabajo. Alguna vez todos habremos cometido ese error y no es conveniente. No eso. es conveniente, Miguel, no es conveniente, y cuando la edad empieza a avanzar es menos conveniente todavía. Una vez yo fui a una charla de un profesor que era bastante raro el compañero, pero nos hizo la siguiente reflexión. Para combatir una infección, y él la puso justo en el tema que estamos dando ahora, para combatir una infección, una neumonía, a neumococo, que es una infección bacteriana muy peligrosa, el organismo necesita la energía que necesitaríamos para caminar desde Rosario hasta Zavalla. Sería más o menos como desde San Nicolás hasta Arroyo Seco. Así que esa es la energía, el esa es la equivalente de energía. ¿Por qué el organismo, cuando vos estás enfermo, sobre todo también en enfermedades respiratorias, una gripe, una neumonía, tiende a que no tenés ganas de hacer nada, estás desganado, te duelen los músculos, te duelen la articulación? El propio organismo te está dando la noticia, te está dando la información de que tenés que descansar, que él está necesitando energía para combatir a la infección. ¿Y con el solo hecho del descanso ya aporta Ayuda, mucha recuperación? Exactamente. ¿Por qué, Miguel? Cuando se produce una infección, nosotros porque no nos damos cuenta, pero hay videos, inclusive están circulando muchos en internet, es una batalla medieval, es una batalla de templarios en esa época. Si querés ir a futurista, la guerra de las galaxias, claro. Se dan con todos. Y el sistema inmunológico, las células que intervienen en el sistema inmunológico, necesitan energía. Y la energía, si uno está subiendo al auto, bajando del auto, subiendo una escalera, yendo al banco, yendo a buscar a los chicos, toda esa energía que necesita para combatir la infección, se la estamos sacando y se la estamos dando a los músculos para que empiece a realizar la tarea que tiene que hacer. Entonces todo eso le resta economía energética a combatir la infección. Y lo hace más vulnerable, ¿no? Yo le digo los bichos, sí, pero los virus y las bacterias empiezan a avanzar. Y lo que podía ser una gripe que se podía curar en una semana, se va a tardar 15 días y se va a empezar a complicar con una bronquitis, terminamos en una neumonía y terminamos internados. Es decir, que... Sí, con un final que a veces puede ser... Incierto. Miguel, hará 3, 4 años, no, poco más de 4 años atrás, estuvo la infección por gripe A. Sí. ¿No es cierto? Todos sabemos. Se murieron muchas personas, pero dentro del grupo que se murieron estaban las que estaban de mayor riesgo. Se murieron embarazadas, personas con enfermedades cardiovasculares, renales. Pero hubo 6 casos de personas que estaban sanas que se murieron porque no le dieron bolilla, porque siguieron trabajando, siguieron al palo. Muchas veces las obligaciones nos llevan a que estemos así y se les complicó y se terminó falleciendo. Entonces, eso es la idea que uno quiere dejarle a la gente. Otra cosa, no solamente el descanso, sino ojo con lo que toman. La gente por estar bien, por seguir trabajando, empieza a tomar lo que esté. Se va al supermercado, al kiosquito, y dame esto y dame Qué esto. errores, Y es un error muy importante, Miguel. Sobre todo toman antibióticos. Los antibióticos no le va a calmar ni la tos, ni el dolor muscular. El antibiótico es para matar bacterias. Si no tenés ninguna bacteria, el antibiótico no te va a servir para nada. Y después va a actuar en contra. Después va a actuar en contra. ¿Por qué? Porque hay una memoria. Las bacterias no son... es decir, no son tontas, Miguel, no son salame. Se van a tratar de proteger. Y en la medida que nosotros le pongamos las mismas bacterias en nuestro organismo, van a empezar a crear resistencia. Y cuando se vuelven patógenas o cuando venga del exterior un germen patógeno, no vamos a tener defensa. Eso se ve mucho en infecciones urinarias. Ya nos vamos un poquito del tema de infección respiratoria.
¿Por qué? Porque las bacterias que producen infecciones urinarias son muy cooperativistas. Entonces se pasan información mirá que hace esto porque si no te matan con este antibiótico. Tal vez las infecciones respiratorias son un poco más, como esa familia que el padre está peleado con los hijos, sí. No se pasan tanta información. Pero tarde o temprano, Miguel, si seguimos con este uso indebido de antibióticos, va a pesar y va a ser muy difícil, porque es muy difícil llegar con un antibiótico a un pulmón. ¿Qué pasa con las vacunas? Bueno, las vacunas son muy efectivas, sí, totalmente. Viste que siempre está me vacuné y contra la gripe y me enfermé igual. A ver, una vacuna, el concepto de vacuna, es aplicar una bacteria o un virus atenuado o muerto. ¿Para qué? Para que el organismo tenga ya una memoria, para que cuando nosotros ingrese desde el exterior la bacteria... Cuando nos quieran atacar. Ya tenemos la defensa armada. Entonces directamente lo tratamos, porque constantemente estamos tragándonos, inhalando bacterias, hongos y bichos. El sistema está constantemente en acción eso. No es que cuando nos resfriamos aparece esto, no, eso está constantemente en acción. ¿Qué pasa con las gripes y los resfríos? Están producidos por virus. Y los virus tienden a cambiar de un año al otro. Como estábamos hablando, se disfrazan. ¿Para qué? Para que el organismo trate de no matarlos. Entonces, muchas veces uno se vacuna contra la gripe, que es muy efectiva, pero no está con la posibilidad de que no se enferme. Tenemos una gran posibilidad de que no nos vamos a enfermar, seguro. Pero hay variaciones que las vacunas muchas veces no pueden lograr o no pueden llegar a cubrir. Pero de todas maneras le van proporcionando al cuerpo una defensa muchísimo. Ya alerta, ¿no? Para que si aparecen cosas más grosas, muchísimo. Las rechazan. Sobre todo, Miguel, en poblaciones que son muy susceptibles a este tipo de enfermedades respiratorias, como son los chiquitos recién nacidos hasta el año, y las personas mayores de 50, 60 años, donde los sistemas inmunológicos están bastante deprimidos, bastante complicados. Está con nosotros el doctor Gabriel Bruno, que es bacteriólogo. Gabriel, por ejemplo, cuando te llevan un caso para investigar de estas afecciones respiratorias, hay algunas que pueden ser exclusivamente bacterianas y otras exclusivamente producidas por virus. Sí. ¿O se entremezclan y un caso que empieza siendo virósico termina después? Bueno, son los casos menores, pero muchas veces tanto resfríos como gripes tiene más que ver con procesos virales. Una faringitis tiene que ver con un proceso viral o bacteriano. Entonces ahí es donde interviene el laboratorio para hacer el clásico exudado faríngeo, se toma una muestra y ahí vamos a poder determinar si es una bacteria. En el caso que haya una bacteria, se pone un plan de antibióticos para poder matarlo. En el caso que sean virus, los virus, el organismo hasta ahora, y gracias a Dios, los va a defender y nos va a proteger. Podrá tardar una semana, 10 días, un poco más, un poco menos, pero en general el virus cumple un ciclo y se atenúa. Cumple un ciclo muy no es así la bacteria. La bacteria no. Si no la matás, la bacteria va a seguir progresando, se va a reproducir, se va a ir para otros lados del organismo. Entonces, por ejemplo, las neumonías, la mayoría son siempre a neumococos, que es un bicho muy patógeno cuando está metido en el pulmón. Y es difícil tratarlo. En este momento hay vacunas que tienen una validez de 5 años. Exactamente, para el neumococo. Es importante. Es muy importante también. Volvemos otra vez. Todas estas vacunas se las puede poner cualquier persona, pero siempre hay poblaciones, gente que están más expuestos. Claro, que son franja de vida que... Importante. Claro, que son los más chiquititos y las personas mayores, porque el sistema inmunológico de los más chiquititos se lo está creando, se lo está empezando a armar.
Entonces muchas veces quedan desprotegidos de este tipo de enfermedades. Y las personas más adultas, el sistema inmunológico muchas veces ya no actúa como actuaba antes, tiene un poco más de lentitud, y entonces con estas vacunas es como que lo hacemos reaccionar y lo ponemos al tanto de toda esta información, y es mucho más fácil. Ahora, es rotundo el concepto, ¿la vacuna sí o sí? Sí, la vacuna sí o sí. La vacuna, siempre traten de vacunarse. Aún, y yo te digo, más como, a ver, Miguel, todo ha cambiado mucho también. ¿Vos te acordás de nuestra época, Miguel? Con un resfrío te duraba una semanita, y Sí. tomándote un té con limón a la noche que te daba tu mamá. Sí. Y a la semanita vos estabas bien. Claro. Una gripe, capaz que un poquito más. Pero ahora los procesos de resfrío, los procesos de gripe, duran hasta 15 días, 20 días. Y siempre con la tendencia a complicarse. Siempre con la tendencia a complicarse, siempre por lo que dijimos. El estado de estrés también influye mucho en el estado Es decir, de una defensa. persona que está preocupada por problemas de distinta índole, está muy estresada, ¿es más vulnerable? Es vulnerable, Miguel, es vulnerable. El estrés, si bien es algo que se ha creado, ya viene de la prehistoria el tema del estrés, como para defenderse y como para huir, pero en la vida moderna los niveles muy altos de estrés, es importante tener un poco de estrés, no se crea que no tenemos que liberar el estrés, no, es importante porque el organismo lo necesita. ¿Cuál es? Como todas las cosas, cuando va el exceso, cuando pasamos mucho tiempo al palo, mucho tiempo nervioso, mucho tiempo pensando en cosas, lo que va a venir, que no va a venir, eso también, no solamente para infecciones respiratorias, sino para todo el organismo, la parte hormonal, la parte funcional, y sobre todo también, ni hablar de la parte psicológica también, Miguel. Yo me anoté por aquí, para no olvidarme de preguntarte, he escuchado, alguna vez en mi familia ocurrió también, que una persona llega a un centro hospitalario, digamos por una lesión de una fractura, algo que nada tiene que ver con el aspecto respiratorio, y a los pocos días, si sometida a la intervención quirúrgica, si se trata de una fractura de cadera o de otro tipo, desarrollan una neumonía tan potente que no la pueden controlar y pierde la vida. ¿Qué pasa con el tema de las infecciones intrahospitalarias, Gabriel? Bueno, es un tema muy importante y de mucha preocupación en todo lo que es el ámbito de salud. A ver, el hecho de tener una cirugía, que generalmente es algo muy común, de que las personas terminen internadas, hace que el organismo tenga por necesidad disminuir el sistema inmunológico. Son inmunodeprimidos. Después de una cirugía uno queda en un estado de defensa. ¿Es por el estrés de la cirugía? Por el estrés de la cirugía, generalmente. En muchos casos es inducido. Cuando son cirugías un poco más complicadas, muchas veces se induce. Pero el estrés de la cirugía provoca que el sistema inmunológico se deprima. Si tenemos en cuenta la edad avanzada, también, como estuvimos diciendo recién, el sistema inmunológico también está disminuido. Y quedan a merced de las bacterias que están dentro de los hospitales, dentro de las clínicas, que son muy potentes, en el sentido de que al estar constantemente en contacto con antibióticos, estas bacterias comienzan a desarrollar la defensa que vos decías. La defensa, entonces se empiezan a defender cada vez más. Y cada vez es más difícil y lleva más tiempo sacársela al paciente. Y en muchas veces, cuando logran algunas de estas llegar al pulmón, que sería un paraíso para ellas, porque tienen oxígeno, tienen comida, están en un parénquima, en un tejido que las favorece muchísimo. Entonces, y es muy difícil llegar. Y por lógica consecuencia la bacteria se desarrolla, empieza a comerse el pulmón, como quien dice, y ya no hay funcionalidad. ¿Se desarrolla y se multiplica también? Se multiplican muchísimo, tiene una capacidad de multiplicación. Cada 3 horas prácticamente hacen el doble, Miguel. En ese periodo el bacteriólogo puede ir reforzando, sugiriendo el refuerzo de dosis o el tipo de antibiótico. Generalmente lo que nosotros vamos a hacer va a ser la identificación de la bacteria que está produciendo la infección y aplicarle una serie de antibióticos. Por ejemplo, la bacteria A, por dar exactamente, riesgosa, imaginemos que es potente y demás.
ustedes hacen la recomendación, identifican sensible a qué tipo de medicamento. Exactamente, nosotros tenemos la capacidad como para identificar al germen y poder establecer cuáles son los antibióticos que lo van a matar, o sea, son sensibles, o cuáles son los resistentes. Después, Miguel, una vez uno le da un panorama al médico o al que esté a cargo del sistema de curar al paciente, y después también hay que ver otros factores, Miguel, porque hay muchos antibióticos que te van a matar a la bacteria, pero te pueden complicar el riñón. Entonces tenemos que evaluar la función renal, la función hepática, la ventilación que tengan, en la parte circulatoria también. Eso lo va a evaluar el médico con otros estudios que también se complementan. Es decir, el accionar de salud, siempre se habla del grupo de salud, ¿no? De que cada individuo aporte lo suyo como para que el paciente logre una recuperación total. Y cada uno va aportando su granito de arena para poder hacerlo. Claro, pero hay lo que pasa es que a veces el tiempo apremia, ¿no? Y el tiempo apremia. Una persona mayor, exactamente, recién operada, atacada por una neumonía. Generalmente muchas veces se le da un primer antibiótico como para... Algo van a matar, no la va a matar a todas, pero claro, algo va a hacer. Y hasta que tengamos los estudios que lamentablemente son largos, porque lamentablemente la bacteriología, nosotros tenemos que sacar la muestra del individuo, esperar que la bacteria crezca. Eso nos lleva 1 o 2 días. Hacer un antibiograma es otro día más. Y entonces se empieza a complicar. Entonces, ¿qué se hace? Ya el paciente está teniendo un ataque de bacterias que tienen 3 días de antigüedad, más de 3 días de antigüedad, cuando todavía no se le ha aplicado una defensa. No podemos estar estableciendo cuál es el misil, para decírtelo de alguna cosa, que lo va a matar. Entonces, por ahí se empieza a tirar con lo que el paciente... por datos anteriores, por ahí una historia clínica ayuda mucho, o lo que el mismo médico ve en su en el día a día también. Gabriel, están las instituciones, hablemos en general, nada en particular, en general las instituciones hospitalarias capacitadas para crear las defensas de las áreas que pueden contaminar a un paciente que ha padecido una intervención quirúrgica y no caer con bacterias intrahospitalarias que pueden llevarlo inclusive hasta la muerte? Sí, se hacen estudios, Miguel, se hacen estudios, generalmente lo que se llama son mapeos de las áreas de cirugía, de los quirófanos, en el cual se puede determinar en qué área es necesario reforzar limpieza, reforzar lavandinas, reforzar todo ese tipo de cosas, y generalmente siempre se la están haciendo. He escuchado que algunos quirófanos, después de usarlo y de limpiarlo correctamente, son sometidos a una cantidad de horas que no recuerdo cuántas, con una suerte de luz ultravioleta. Exactamente. ¿Qué es eso? Sí. Eso generalmente son, diríamos que una forma de matar las bacterias, no solamente con antibióticos, sino también con agentes físicos como son las radiaciones. Eso también. Esa luz ultravioleta son radiaciones. Exactamente, son radiaciones que actúan sobre la pared de las células y la terminan destruyendo. Que es una forma complementaria, no es lo único, ¿viste, Miguel? Porque si por supuesto. Pero es un complemento importante como para que el ambiente, ese ambiente que se tiene que mantener lo más estériles posible, estén en esas condiciones. De todas formas, vuelvo a repetir, Miguel, las bacterias son microorganismos fascinantes, uno porque está en bacteriología pero altamente peligrosas, ¿no? Pero son peligrosas, son escapistas, son escapistas, están constantemente pensando en cómo eludir todo esto que estamos hablando. Claro. No se quedan paraditas esperando que la fusilen, no, se van a escapar, se van a esconder, se van a cambiar, van a mutar, se van a disfrazar. Por eso siempre, si no hubiese sido muy evidente, no hubiese existido más bacterias, claro, no hubiese existido más virus. Sí. Y son lo primero que ha nacido prácticamente de vida en el mundo,
y fíjate que están en Marte buscando a ver si hay bacterias. Sí, exacto, sí. Entonces, cuando hay expediciones así, lo con primero sondas que se especiales, busca, ¿no? lo primero que se busca es ver si hay bacterias. ¿Por qué? Porque son las bacterias han evolucionado en tanto tiempo, en tantos años, y se han reinventado, diríamos. Constantemente se están reinventando. Miguel, sin ir a ver una enfermedad que ya que estamos en el tema de enfermedades respiratorias, está la tuberculosis, que era una enfermedad muy patogénica y realmente con un pronóstico siempre muy complicado. Y hay bacilos de Koch multiresistentes, es decir, que no se han hecho resistentes a 1, 2, 3 como tenemos acá nosotros. Y ya tienen antecedentes, ¿no? Pero Miguel, antes, hace 6 años, 7 años atrás, estaban en India, en Pakistán, allá en el lejano oriente, que Miguel, ahora ya la estamos teniendo nosotros. En el norte argentino se han encontrado cepas de bacterias, bacilos de Koch, multiresistentes. Entonces, en algún momento se pensó o se nos dijo que prácticamente había sido erradicada la tuberculosis. Bueno, sin embargo, está presente. ¿Te das cuenta cómo es? Miguel, en estos tiempos en donde vos te tomás un avión y tengo mi sobrina que se fue a Tailandia, a Laos, a aquellos lados por allá, y se volvió, y evidentemente ha vuelto con alguna bacteria, alguna vuelta, Miguel. Claro. Y cuando nosotros nos vamos a México, a donde vos, yo estuve en Cuba, y probablemente nos vayamos y le llevemos nosotros para allá. Claro, eso es imposible de parar. Es imposible de parar, Miguel. Que yo quería preguntarte, nos quedan ya 3 minutitos para charlar. Siempre se pasa rápido, Miguel. Sí, se pasa rápido. A ver, trucos domésticos para por lo menos evitar alguna de las tantas bacterias que andan en épocas como esta, qué sé yo. Yo me acuerdo cuando salió la gripe aviaria, que recomendaban el alcohol en gel, el lavado de manos. ¿Cuál sería el panorama así? Siguen siendo lo mismo, Miguel, siguen siendo lo mismo. Yo le recomendaría a la gente que, primero, lavarse bien las manos, una vez que vuelvan de la calle, lavarse bien las manos. Y le agregaría lavarse una vez que se lavaron bien las manos, pero bien las manos, no eso de meterse la agüita y sacarse. Bien, dedo por dedo, jabón, dedo por dedo. Una vez que se terminó de lavarse las manos, lávense en las caras también. No, una cosa que por ahí pasa y que yo le digo a mi familia también. También lávense en las caras también. Con jabón también. Aunque sea con agua. Si no le gusta por el jabón, viste que reseca la piel a la mujer y anda excelente, pero por lo menos un bañito de agua, una buena secada. Eso es muy importante, Miguel. Segundo, ventilar los ambientes, Miguel. Nosotros tenemos tendencia a encerrarnos, ponemos la estufa a 40 y hacer un veranito ahí adentro. Sí. Después salimos al frío de 5 grados, 0 grados. Una diferencia térmica notable, ¿no? Y eso produce también que el sistema inmunológico se deprima y favorece a la infección. No solamente eso, Miguel, cuando vos estás dentro de un ambiente muy cálido, empezá a transpirar. Te guste, a veces imperceptiblemente, pero transpirar. Cuando vos salís afuera, eso es agua. Eso se enfría y también el organismo, como si fuera un motor de un auto, necesita una temperatura ideal para funcionar. En donde vos se la bajaste y se la subiste de golpe, le traes inconveniente. Gabriel, un detallecito más en este minutito que nos queda. Por ejemplo, de un año para otro, si tenés un equipo, ahora que está muy difundido, para refrigerar un ambiente, recomiendan lavar los filtros. ¿Hay algún otro tipo de medidas para tomar en esos filtros donde seguramente quedan retenidos un montón de bacterias? Sí, totalmente, Miguel, totalmente. Además, vos imaginate que el aire acondicionado empiece a diseminar aire para todos lados, es decir, que están... la higiene, Miguel, en esos casos es la higiene, lavandina al 10%, no le pongan lavandina pura porque es contraproducente, agarren la lavandina un 10% para desinfectar, es una muy buena medida, nosotros lo usamos siempre en el laboratorio. Cambiar los filtros, limpiar y airear toda la zona es lo mejor que se puede llegar a hacer. Vos sabés que es un poco ir a las costumbres bastante antiguas, que nuestros padres lo hacían eso. Otra de las cosas que uno tiene que hacer cuando está en el frío, taparse la boca, Miguel, con la bufanda. Llévese una bufanda. Eso hace que el aire sea más cálido, más húmedo y no entre tan frío a los pulmones, que también nos hace mal. Eso que hacía nuestra abuela. Qué interesante, ¿eh? Sí, es un montón de cosas para hablar. Nos ha acompañado esta mañana y mucho le agradezco al doctor Gabriel Bruno, que es bacteriólogo,
Mirá la cantidad de temas que nos dejaste pendientes como para seguir pensando, y así que en algún momento te vamos a volver Miguel, a molestar. cuando usted quiera, me avisa, no tenemos ningún inconveniente, ningún inconveniente. Te agradezco mucho que hayas venido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.